Hola, ¿qué tal? Qué alegría poder estar compartiendo contigo este espacio que Dios nos ha regalado, este espacio en el que el Señor aumenta nuestra fe, este espacio en el que Dios nos da vida, vida del Espíritu. Y bueno, si es tu primer vez acá en este canal, pues qué alegría que te hayas podido conectar con nosotros. Bienvenido a Fe Más Vida. Y bueno, aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, esa palabra que es fresca, esa palabra que nos alienta, esa palabra que es como, así nos lo dice, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, pero que nos da mucha vida, y sobre todo que nos alegre, que toca lo más profundo de nuestro corazón. Aquí estoy con mi esposa Paolita. Paolita, ¿cómo estás, amor? Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo en el que estaremos meditando la palabra de Dios para que sea nuestro alimento, ese alimento que venga a fortalecer nuestra fe. Bueno, y para el día de hoy, una reflexión muy sencilla, como siempre lo hacemos, una reflexión muy sencilla, pero muy sincera, y en este caso, un salmo que es especial. Bueno, todos los salmos son muy especiales, pero para este tiempo es un salmo muy especial. Salmo 23, el Salmo 23 que nos habla claramente de que nuestro Dios, que nuestro Señor es nuestro pastor. Yo creo que podríamos empezar leyendo ese salmo, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, entonces iniciamos diciendo de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, en las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Qué hermoso el Salmo y qué gran amor nos expresa nuestro Señor a través de Él, a través de todas estas palabras de cuidado. Me gustaría iniciar hablando de una realidad que tenemos todos los seres humanos, y es que en medio de la vida vamos como caminando sobre un mar. Por momentos hay unas olas que se levantan tan fuertes que pueden tal vez tumbarnos, tal vez hundirnos en ese mar. Por otros momentos esas olas son un poco más suaves y podemos caminar sobre ellas, pero no podemos controlarlas. Definitivamente son circunstancias que se salen de nuestro control, tal vez se salen de nuestra planeación, se salen de lo que tal vez esperábamos y del panorama que habíamos planeado vivir. Pero lo más importante y lo que sí podemos controlar, no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra actitud. Y me gustaría empezar diciendo eso, que cuando nosotros pensamos en que el Señor es nuestro pastor, tenemos esa certeza que el Señor nos está sosteniendo, como nos lo dice el Salmo, pues bueno, podremos enfrentar e ir caminando a través de esas olas de una manera mucho más confiada. Así es. Y cuando hablamos de caminar sobre las olas, también hay un tema especial. Es caminar sobre las olas y no sobre el aire. Cuando Pedro caminó sobre las aguas directamente, aquellas aguas subían y bajaban. Él podía sentir cómo las olas lo levantaban y cómo lo iban bajando. Y el mar en ese momento estaba muy movido. Y cuando baja, en algún momento podía perder la vista, el contacto visual con Jesús y dejarse de pronto abrumar por la situación. Y ahí es donde el Señor nos lleva y nos enseña a caminar sobre las aguas, que no es fácil, pero la idea es confiar en su palabra. Confiar en Él, confiar que tenemos ese Dios maravilloso que está en control de tu vida y de la mía. Podríamos también decir que este salmo fue escrito por el rey David, y recordemos que el rey David en su juventud fue un experimentado pastor. Él cuidaba de hecho el rebaño de su padre, y cuando en algún momento habló con el rey Saúl, le decía cómo mataba osos y leones para cuidar a esas ovejitas. Y él, el rey David, dice: el Señor es mi pastor,
nada me falta. Él se sentía una oveja delante del Señor, cuidado por ese buen pastor. Así es. Entonces vamos a avanzar entonces en este salmo. Si tienes tu Biblia allí, muy bueno que puedas buscar allí Salmo 23, el Señor es mi pastor, y que también lo vayamos leyendo juntos. Exacto. Y vamos, es muy interesante descubrir cuáles son las características de una oveja. Muchas personas se saben este salmo de memoria, muchos no lo sabemos, muchos lo repetimos, pero quisiéramos hoy darle una profundidad especial y apropiarnos de cada una de las promesas que el Señor nos hace en estos hermosos versículos. Entonces, algunas características de las ovejas. Primero, podríamos decir que la oveja es uno de los pocos animales, tal vez el único animal creado por el Señor que no tiene mecanismos de defensa. Es decir, la oveja no tiene ni colmillos, ni cuernos, ni garras. La oveja no es un depredador. La oveja es un animal vulnerable y de alguna manera un animal inofensivo. Por eso necesita el cuidado de un pastor, necesita que el pastor la proteja. Solamente pensemos en algo: la oveja desde que nace hasta que muere está todos los días produce lana. Y la oveja no puede quitarse la lana por sí misma, necesita un pastor que la esquile. Incluso existe la historia de una oveja que la llaman Shrek. Esta oveja se perdió durante 6 años y es considerada casi un milagro que haya sobrevivido sola durante 6 años, porque al encontrarla descubrieron que tenía 35 kilos de lana sobre ella. ¿Qué ocurre? Cuando una oveja no es esquilada por su pastor, el mismo peso hace que la oveja no pueda caminar, que el excremento se esté pegando completamente, lo que hace que tenga muchas infecciones, y además de eso el calor es tan insoportable que pueden morir. Pero desde ahí también un punto especial. El Papa Francisco nos habla, hoy hizo una exhortación hablando de pastores con olor a oveja. Y allí con lo que nos estás diciendo, qué fuerte, porque la oveja incluso pues no se puede asear a sí misma. Entonces qué fuerte lo que pues también estamos aquí hablando claramente, que es obvio que este pastor pasa por alto los malos olores, lo que la oveja tenga pegadita allí en su lana. Bueno, qué gran amor el de los pastores, y aquí le damos gracias al Señor por los sacerdotes, le damos gracias al Señor por los obispos, le damos gracias al Señor por todos los que son pastores de nuestra iglesia. Con estas características que hemos mencionado, pues podríamos concluir fácilmente y sin temor a equivocarnos que la oveja para subsistir necesita de un pastor. Un pastor es el que lleva ese rebaño, como nos dice la palabra de Dios, a lugares, lo conduce la oveja a aguas tranquilas y en verdes praderas la hace descansar. Las ovejas solas no pueden sobrevivir. Ahora, la pregunta: tú y yo somos ovejas que tenemos un pastor. Muchas veces nos creemos tan autosuficientes que creemos que podemos vivir sin Dios, que podemos vivir sin un pastor que nos esté cuidando, que nos esté protegiendo, que nos esté esquilando, porque muchas veces crece en nosotros una cantidad, digamos, de lana dañina que viene a asfixiar nuestra mente y a asfixiar nuestro corazón. Muy bien. La primera parte del Salmo inicia diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Mira que lo habla en presente, aunque hay unas versiones que hablan de nada me faltará, pero nunca dicen nada me faltó. También como testimonio puede ser pero claramente donde dice nada me falta, nada me falta. Y es esa confianza que expresa, en este caso, la oveja que estaba escribiendo, que es el rey David. La oveja de qué pastor, pues del Señor. Y saber que cuando tú estás con el Señor, Dios se encarga de todo, de que nada te falte. La verdadera provisión y la verdadera prosperidad no es en sí tener muchas riquezas acumuladas, no, es saber que cuando estamos con Dios nada nos falta. Tengas mucho, hablando económicamente, o poco, el tema es que cuando estamos con el Señor nada nos falta. Si caminamos detrás de Él, si nos dejamos guiar por Él, que es nuestro pastor, la garantía es esta:
nada me falta. Pero ¿qué es importante? Ser ovejas, o sea, caminar detrás de Él. Hay una diferencia entre las ovejas y las cabras, porque las cabras no se dejan pastorear. Las cabras saltan, corren, son inquietas, pero las ovejas sí caminan detrás del pastor. Y si estamos caminando, si tú decides caminar detrás de los pasos del Señor, pues la palabra nos dice claramente, nada te va a faltar, nada te falta, nada me falta. Y es bello descubrir en este primer versículo el corazón del rey David. El rey David, como nos dice la palabra de Dios también, un hombre conforme al corazón del Señor. Y recordemos, él en su juventud fue pastor, pero él también fue un soldado que ganó muchísimas batallas y fue un rey. Pero en su corazón, en lo íntimo de su corazón, no se sentía soldado, no se sentía rey, se sentía oveja, cuidada por ese Dios que nos ama y nos protege. Bueno, el versículo 2 dice, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce. Y también es lindo saber esto. ¿Por qué? Porque otra de las características de la oveja es que para poder estar bien, la oveja necesita comer fresco, pasto fresco y además agua fresca. Con una característica, digamos, con una particularidad más bien, las ovejas no toman agua estancada porque puede producirle muchas enfermedades y se asustan cuando están en aguas muy turbulentas. Entonces cuando toman agua, toman de una fuente muy tranquila y eso es lo que nos está prometiendo hoy el Señor, un alimento fresco que podemos encontrar en la palabra cuando nos dejamos guiar por Él. Y también nos promete sumergirnos en esas aguas del Espíritu que vienen a renovar nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos. Pero mira que son aguas de descanso, o sea, Dios te conduce aguas en las que Él, como tú dices, nos renueva, ¿cierto? Pero hay un tema especial. Un mal pastor no se ocupa del caminar de su oveja. Y si en algún momento la ovejita llegara a caer en aguas turbulentas, un río, unas corrientes, ella trataría de salir de esas aguas, pero el peso de las aguas sobre pues con esa lana mojada la hace 4 o 5 veces más pesada y ella no podría salir. Por eso el pastor debe tener cuidado a qué aguas lleva a la ovejita, a su rebaño. Y en este caso las aguas a las que Dios nos lleva son aguas en las que también se pierde ese rastro. Esas aguas nos protegen porque el rastro, el mal olor de la oveja se pierde en las aguas y el lobo que va buscando a la oveja la busca por el olor. ¿Dónde está la ovejita? Siga el olorcito. Y en este caso, el lobo, al no sentir el olor de la oveja, que se ha sumergido en esas aguas de reposo, pierde el horizonte, pierde el rastro. Si necesitas protección, si estás sintiendo que en tu vida hay una angustia, hay algo que no te deja ser libre, que no te deja ser feliz, si sientes en tu casa que hay cosas que te incomodan, de repente no logras descansar en tu casa, cosas se mueven, bueno, busca al Señor y en oración el Señor protege tu vida. Es confiar en la palabra de Él, es no dejarnos envolver por el miedo de esas aguas turbulentas, sino confiar en que en Él encontramos protección, que el enemigo te pierde de rastro cuando estás con Él. Por eso el Señor nos dice en su palabra, en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Líbranos del mal. Entonces, de esa manera, cuando estamos con el Señor, Él también nos libra del mal. E incluso el enemigo puede estar en nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, aquellos sentimientos que vienen a turbar nuestro corazón. Cuando estamos cerca del Señor, todo eso empieza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque Él vive en cada uno de nosotros y vive, como dice también el Salmo 91, a la sombra del Altísimo vivimos. Cuando estamos junto a Él, su sombra nos protege. Y el versículo 3 nos da una hermosa promesa también, que ya la habíamos mencionado. Me das nuevas fuerzas y me llevas por camino recto, haciendo honor a su nombre, al nombre del gran pastor. Y Él, Dios que es fiel, Dios que es bueno y Dios que
no es hombre para mentir, viene a cumplir su palabra y por el honor a su propio nombre cuida de cada uno de nosotros. Así es. Tú quieres andar por el camino bueno, pues sigue al pastor. El buen camino o el mal camino. Hay dos caminos. Tenemos la opción de seguir el buen camino y dice el Señor que ese camino es bueno, que ese camino obviamente trae bendiciones, que ese camino es la voluntad del Señor y la voluntad del Señor para salvar nuestra vida, pero también podemos escoger el mal camino. ¿Qué camino escoges tú? Escríbenos allí en los comentarios. Pues yo creo que la respuesta es obvia. Por honor a su nombre, por amor a su nombre. O sea, el Señor lo que propone en su palabra, Él está dispuesto a cumplirlo. Él es fiel, sí, a su palabra. Muchos dicen, no es que Dios es fiel a mí. No. Dios es fiel a su palabra. Y si nos acogemos a su palabra, Él respeta y respalda esa palabra. Entonces, hay un buen camino. ¿Qué camino decides seguir? Ese camino es respaldado, escucha, por el nombre de Dios, por su palabra, por su voluntad. Y nos debería dar muchísima alegría esto que estás diciendo. El Señor es fiel a su palabra. ¿Por qué? Gracias que tenemos ese Dios maravilloso que es fiel a su palabra. Porque si fuese fiel a nosotros, entonces nos daría algo si somos buenas ovejas, nos protegería si somos buenas ovejas, si lo seguimos, pero en muchas oportunidades nosotros sabemos que somos ovejas descarriadas, que nos alejamos del camino, que no seguimos la voz del pastor y por eso les digo, qué alegría saber que el Señor, haciendo honor a su nombre y cumpliendo su palabra, viene a protegernos y a cuidarnos incluso cuando estamos fuera del camino. Bueno, versículo 4 dice, y aunque ande por quebradas oscuras, no tengo ningún mal, no temo más bien ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza, dice otra traducción de la Biblia. Y como les venía diciendo, muchas veces somos ovejas descarriadas. Las ovejas tienen esa particularidad, son tercas, son obstinadas y muchas veces se salen del camino. Pero el Señor está allí como ese pastor con su vara y con su bastón, llevándonos por el camino seguro, llevándonos por ese camino recto en el que vamos a encontrar al final ese alimento que nos hace descansar. Bueno, pero hay un punto especial. En ningún momento la ovejita ve el pastor. Dice, al verlas voy sin miedo. O sea, lo que él ve es la vara y el bastón, no el pastor. O sea, que podemos dejarnos guiar por el Señor, guiar por su palabra, guiar por su voz aquí, es la palabra del Señor. Qué bueno que la puedas guardar en tu corazón y confiar en la palabra, así no veas. Hay muchos que están pasando por algún momento difícil de fe. Bueno, así no veas a Dios, no importa. Ve la vara de la corrección, ve también ese callado de pastor que te guía, siguiendo la voz, porque las ovejitas sí escuchan. Ellas no ven muy bien, tienen una vista muy corta, pero sí escuchan. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra del Señor es nuestra guianza. Exacto. Y este salmo termina con un versículo bellísimo. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Hay otras traducciones que dicen, tu dicha y tu favor me acompañan cada uno de mis días. Y qué bueno que hoy le presentemos al Señor nuestra vida y que le pidamos que ese favor, que ese amor que viene de su bondad sea nuestra protección y sea la confianza que tengamos para vivir nuestra vida incluso en la realidad más oscura o tal vez en el momento más alegre, pero cuando el Señor está con nosotros nos da un sentido diferente. Mira, hay un versículo que nos saltamos, el versículo 5 dice, la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa, y rebosas mi copa. Y esa simbología del aceite es especial. Exacto, porque cuando el pastor ponía aceite en la cabecita
Y en las ovejas, los bichos que estaban alrededor, las moscas o cualquier bicho que viniera a molestarlas, se alejaba por ese olor. El Señor también vierte el aceite de su presencia sobre cada uno de nosotros para que todo lo que nos moleste se empiece a alejar. Y en este caso malos pensamientos, digámosle, malas ideas, la depresión, la angustia se va cuando tú dejas, ¿cómo es? Llenar, rebosar por ese perfume tan especial, ese perfume que te va a dar confianza en Él, que te va a dar vida. Qué hermoso este versículo. Perfumas mi cabeza con aceite y preparas una mesa para mí frente a mis adversarios. Escucha, muchos de pronto en algún momento se han burlado porque tú confías en el Señor, porque pones tu esperanza en Él, porque confías en la palabra de Dios, porque no te dejas llevar en este momento por las corrientes del mundo, de este mundo que en este momento nos habla de antivalores, de confusión, de depresión, de angustias, sino que tú dices, no, yo confío en el Señor, yo recibo mi paz de Él. Muchos dirán, pero oye, pero estés a estas alturas de la vida creyendo en el Señor. Pues claramente nos dice su palabra, prepara una mesa para mí frente a mis adversarios. Ellos algún día se van a dar cuenta que como confiaste en el Señor, tú tenías la razón. ¿La razón en qué? En haber confiado en el Señor. Y nos dice la misma palabra de Dios, quien confía en el Señor nunca será defraudado. Finalmente, lo que tenemos para decir es que ante cualquier circunstancia que no podemos controlar, ante tal vez un futuro incierto, el Señor está allí, siendo nuestro pastor, y Él sabe a qué lugar nos conduce. Nosotros confiemos en Él y hagamos nuestra parte. Bueno, así es. Bueno, nuevamente gracias a ti por estar conectado en esta hora. Qué bueno que terminemos diciéndole al Señor con nuestras palabras gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu promesa. Ahí donde estás, cierra un momento tus ojos y dile gracias, Señor, porque esta palabra también es para mí. Gracias porque estas promesas son para mí, porque tú las respaldas con tu nombre, con tu poder, con tu unción, con tu amor. Gracias, Señor. Permíteme ser oveja para ti, no una cabra desbocada, sino una oveja que siga tus pasos, que escuche tu voz, que se deje guiar y que toques y transforme mi corazón. Toda la honra, toda la alabanza son para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, nuevamente gracias por estar conectados con nosotros en este espacio de Fe Más Vida. Si puedes hacerlo, suscríbete, activa la campanita, comparte este mensaje con las personas que Dios coloque en tu corazón y que el Señor también haga prosperar y crecer esta palabra en tu vida. Y déjanos tus comentarios. Claro que sí. Dios te bendiga. Feliz y bendecido día, tarde o noche, según la hora en la que veas este espacio. Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo, adquiere el álbum Simplemente Adoración, con canciones que te harán entrar en alabanza y adoración a nuestro Dios. Puedes adquirirlo por el valor de un aporte voluntario o escribiendo al WhatsApp +57 301 782 1892 o mirando la descripción de nuestro video. Esta es una manera de apoyar esta obra de evangelización. Dios te bendiga.